tú que has estado en ambos lados, ¿las cloacas del Estado existen? Las cloacas del Estado siguen existiendo hoy. 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 Pues, lo puedo decir más con toda rotundidad. Pues venga, explícamelo. Sí, porque a ver, si cuando se desactiva una mafia organizada, desactivar quiere decir no que deje de operar, sino que además todos los componentes de esa mafia organizada tienen que estar apartados, en este caso, del lugar donde venían trabajando. Ahí, decir, la mafia, las cloacas o la policía política constan de varias patas: periodistas, empresarios, policías y políticos también, ¿no? Si hay policías que siguen en el mismo sitio que estaban, pues quiere decir que no se ha desactivado. Sí, un ¿no? Grande Marlaska de 9, quedan 2, uno se jubila ahora y están en comisarías, así en puestos administrativos, dice Grande Marlaska, ¿eh? No ha hecho bien la cuenta. Pues El tiempo lo dirá. A ver, hay una parte que es secreto de sumario. O sea, Villarejo está en la cárcel, Eugenio Pino y Villarejo, que por cierto, tengo que decir más que el Partido Socialista, Ciudadanos y PP impidieron que Villarejo compareciera en la comisión de investigación. Nosotros lo pedimos, nos dijeron que no. Es decir, bueno, ¿no? Entonces, no sé por qué o qué presiones tenía el Partido Socialista, si las tuvo, para que Villarejo no compareciera. Fuentejago, estamos viendo audios en los que sale que fue a Nueva York, ¿no? El que fue a Nueva York. Ese está en el mismo sitio, ese está en activo, ¿no? Es decir, Marlaska no ha hecho las cuentas. No sé si porque estamos en época preelectoral o que no le interesa, porque claro, decir ahora mismo al final, cuando hablamos de la policía política, algunos le dicen policía patriótica. Yo he dicho, mira, no confundir la patria con la mafia. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando algunos hablan de la policía política, piensan que decir que esto es gravísimo es como defender a Pablo Iglesias o Podemos, y no. Si el otro día alguien nada sospechoso como Iñaki Gabilondo dijo esto es algo muy grave para el Estado de Derecho, para la democracia, porque si permitimos que haya una policía con políticos, con empresarios, haciendo ese tipo de chantaje, inventando pruebas para criminalizar a una persona, en este caso a Pablo Iglesias, podía haber sido a otro líder de otro partido político, y eso es gravísimo, y eso afecta al Estado de Derecho y a la democracia. Claro, estamos en época electoral y decir que, hombre, pues pobre Pablo Iglesias, algunos piensan que eso le va a favorecer, están en modo campaña, entonces es mejor pasar desapercibido, blanquearlo incluso, quitarle peso al asunto, pero el asunto es muy grave. En este país ya ha habido otros casos de policía política o corrupta o cuestiones como los GAL, los fondos reservados, podemos contar muchos, ¿no? Pero este es otro caso y muy grave además, que en fin, ha sido el propio juez el que ha llamado a Pablo Iglesias y le ha dicho que si quiere ser parte en el proceso porque es el principal perjudicado. Hay muchas, nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, a usted le puede gustar Podemos o no, lo vota o no lo vota, pero lo que decían de nosotros, que nosotros decíamos que era mentira, se está demostrando que es verdad. Ni está Venezuela por medio, ni hay financiación, ni todos aquellos tipos ilícitos que nos decían que se cometía, pues no es correcto. Es decir, de hecho, una de las personas más activas en presentar denuncias era el de Manos Limpias, que lleva ya mucho tiempo en la cárcel, es decir, que de él sí que se ha demostrado que es una persona peligrosa y está en la cárcel. Y las 7, 8 o 10 denuncias que se han presentado contra Podemos y contra Pablo Iglesias están todas archivadas por los órganos judiciales, no por una comisión o no, por los órganos judiciales. Por lo tanto, yo además que he estado 26 años en la Guardia Civil, que llevo 26 años en la Guardia Civil en carácter en excedencia, pienso que es un caso, uno de los más graves en la democracia. Y no estoy exagerando ni un ápice. Y el tiempo, y nosotros tú me volverás a entrevistar, estoy seguro, lo recordaremos. Es un caso más grave que, claro, como estamos en pre-campaña... ¿Pero te refieres al espionaje de Pablo Iglesias o sí, en general a toda la trama, digamos, empresarial, periodística, policial? A toda la trama,
a toda la... no solo Claro, a la... ahí hay más historias. Efectivamente. BBV, Pujol, Corina, Los Reyes, ¿cómo era? OHL. Efectivamente. Es decir, ahí hay una mezcla de empresarios, pseudo periodistas, porque no... Todo igual de grave, pero me parece quizás mucho más grave que a un líder que en 2015 representaba a 5 millones de ciudadanos mediante sus votos, se le intente aniquilar, quitarle del medio, creando pruebas falsas para bueno, pues, meterlo vía judicial. Hoy, si no se hubiese destapado esa trama, podía estar en la cárcel Pablo Iglesias. Un inocente en la cárcel. De esta forma, vamos, por lo menos de lo del móvil, si lo único que se saca es el comentario ese sobre Mariló Montero, en verdad, si eso es todo lo que tenía que decir, no, sí. Es una auténtica tontería, porque yo he escuchado esta mañana los audios de Fuentes Gago con ese que había sido ministro, no sé qué historia. Si eso es un poco patético todo eso. Claro, ¿no? pero porque no hay nada, Fernando. Porque no hay nada y al final el que es inocente, al final se demuestra, ¿no? La justicia funciona en ese aspecto, ¿no? Pero, es decir, es que estamos hablando no de Pablo Iglesias Turrión, sino de Pablo Iglesias, jefe o líder de un partido o de un grupo político que representa 5 millones, a una voluntad popular de 5 millones de personas. Es decir, eso es muchísimo más grave. Es igual de grave que te lo hagan a ti o me lo hagan a mí, pero ahí lo que había es un interés, es decir, entonces, claro, es decir, es una gravedad suprema y, como te he dicho, gente como Iñaki Gabilondo, es decir, no estoy hablando de gente y medios informativos que el otro día la cadena SER era, en fin, estuvo toda la noche y al día siguiente toda la mañana poniendo el grito en el cielo. Es decir, es algo realmente grave todo lo que va a salir. Y sin quitarle importancia, que la tiene, no tengo la sensación, a lo mejor es una cosa mía, ¿no?, que Pablo Iglesias sobreactúa un poco. ¿En qué sentido? Sí, que estamos en campaña electoral y en campaña electoral la gente necesita enganchar un asunto y parece que este ha sido el asunto. Pero fíjate que no ha sido... Es una sensación. Sí, pero fíjate que no ha sido Pablo Iglesias, ha sido el juez el que ha llamado en este momento a Pablo Iglesias. No, pero digo, luego él lo ha convertido, me da la sensación, en una herramienta de campaña, me da la sensación. No creo que Pablo Iglesias tenga la habilidad para engañar a Iñaki Gabilondo, que ha sido mucho más intenso que Pablo Iglesias, y mucho más. Que no le resto importancia, me parece un tema gravísimo y ojalá caiga el peso de la ley sobre toda esta gente, sobre todo los policías, A mí me duele mucho también aquellos que bajo el paraguas del periodismo se amparan para hacer negocios y para objetivos espurios. Eso me duele mucho como periodista, ¿no? Y a mí como Guardia Civil, que también los hay. Decir, claro, entonces me duele y me hiere porque creo que toda la profesión nos vemos implicados por unos mamarrachos que lo que han querido están a sueldos de empresarios y tal, y entonces reciben esos audios y esas filtraciones de Villarejo pagados por determinados empresarios cuyo nombre todos sabemos y alguno espero que vaya a declarar que todavía no ha ido a declarar. Y alguno más que saldrá. Y algunos que saldrán. No obstante, yo, y repito otra vez que soy Guardia Civil y que en esta provincia, que yo he visto compañeros míos cómo se lo han llevado detenidos por estar en temas de narcotráfico, es decir, la inmensa mayoría de policías y de Guardia Civil y periodistas son gente decente, honrada, gente profesional, eso es la inmensa mayoría. Pero claro, como en todas las profesiones, pues en el periodismo hay algunos indeseables, indecentes, que al final son de todo menos periodistas, y en la Guardia Civil y la policía y en todos los ámbitos de la sociedad. Pero claro, cuando si se junta un policía con un periodista, con un político, con un empresario, es una bomba de relojería, porque al final un policía tiene información sensible muy importante, se mete en una base de datos, no te digo un político, te digo un periodista. Entonces, al final esa es la gravedad. Entonces, el resto de Guardia Civil y periodistas, pues tenemos que estar muy tranquilos porque hacemos un trabajo muy importante para este país. Yo creo que más que sobre actuar Pablo Iglesias, a mí lo que me preocupa es el mutismo del resto de partidos políticos. Yo ayer vi al presidente del gobierno, una entrevista que le hicieron, intentar blanquear el asunto, quitarle importancia, porque claro, oye, ha sido el juez el que ha dicho, ha llamado a Pablo Iglesias, le ha tomado declaración y ha dicho, esto es muy grave, ha sido el juez.
no somos nosotros. ¿Qué ha sido en este momento? Bueno, pero es que no, eso no lo ha decidido nadie. Entonces, aunque haya sido en este momento, el resto de partidos políticos, de algunos no me espero nada, ¿no? Pero, en fin, de otros, pues yo creo que hay que decir, porque al final decirle a la gente la verdad tiene también después sus recompensas. Es decir, tú puedes callarte, blanquear, pasar de largo durante un momento, pero después se verá y diremos, bueno, la gente se callaron y cuando ya esto no está en el ámbito de Podemos ni de Pablo Iglesias, está en el ámbito de la Audiencia Nacional, Entonces, yo creo que desde luego nosotros nos vamos a blanquear. Yo he venido aquí, tú eres el primero que me has preguntado, tengo la obligación de responderte y no puedo además quitarle a este asunto ninguna gravedad, porque es sumamente grave, ¿no? Y si nos preguntan los periodistas sobre este tema, pues hay que decir las cosas tal como son. No te he dicho ninguna mentira, ni exagerado. ¿Me parece un tema grave? Hombre, si no espiar, es decir, fabricar pruebas falsas para incriminar, es decir, para al líder de un partido de 5 millones en un momento, en el año 2015, donde había posibilidades de ese gobierno de izquierda progresista entre Partido Socialista y Podemos. Es decir, aquello, ¿no? Es decir, si además de lo de Pablo Iglesias, hablamos de la parte de Corina, del Rey, de los Puyol, es decir, de todo lo que ha tocado esta mafia organizada, pues, hombre, claro, es decir, el señor Marlaska pues le interesará ahora pues pasar un poquito de largo, porque no es un tema. Y bueno, pues, ¿por qué no le ha quitado la medalla a Billy el Niño? Es decir, es que al final... ¿Pero eso se puede quitar, Juan Antonio? Claro que se puede quitar. Es decir, o sea, ¿qué leí ahí? Es que tengo la sensación de que hubieran querido quitársela. No. Pero no sé si es posible hacerlo. ¿Qué ley hay en este país que no se puede modificar? Ninguna. Eso es decir, las dos... Sí, pero hay un principio constitucional, Juan Antonio, que es la irretroactividad de los principios restrictivos de derecho. Y que tú puedes modificar una ley, pero no puedes aplicarla con carácter retroactivo para reducirle los derechos a la gente, ¿eh? Pero o sea, con todo el asco que nos pueda dar Billy el Niño, pero ¿eh? Una medalla no es un derecho, es una recompensa. Entonces estamos hablando de una recompensa que se da por la buena imagen, por el prestigio, entonces a un torturador, a una persona, pero no solamente a Billy el Niño, a Villarejo y a muchos de esos policías, cuando se le dan una recompensa por un servicio que ha hecho, no se le está dando más derecho que al resto de los ciudadanos. Todo el mundo tenemos los mismos derechos, pero a partir de ahí, por un trabajo que tú hayas hecho bueno, pues se te recompensa ese trabajo concretamente. Se puede retirar. Lo que pasa es que las dos normativas que regulan medallas y recompensas, que es lo mismo en la policía y en la Guardia Civil, son preconstitucionales, es decir, de antes de la Constitución, unas son del 60 y tanto y otras... Es decir, que eso ya había que haberlo adaptado a la situación actual. Y que por supuesto tiene que haber mecanismos, una vez se adapte esa normativa, tiene que haber mecanismos para lo mismo que se da, se retira. Ha pasado mucho, con muchos casos en muchos ayuntamientos con que Franco era hijo predilecto. ¿Cómo no se va a poder quitar el hijo predilecto a Franco? Es decir, que al final se puede también destituir esa recompensa, porque al final, cuando la gente hable de Villarejo, bueno, pues ya sabemos lo que es. Una persona peligrosa, está en la cárcel, un delincuente, que tiene medallas pensionadas a la misma altura que un guardia civil que ha sufrido un atentado en el País Vasco. Ojo, es decir, muchos compañeros míos que se dejan la piel en el campo de Gibraltar, con el narcotráfico, el crimen organizado, los que han estado en el País Vasco, pues tienen una medalla lógicamente reconocida, y que la tenga a ese mismo nivel gente de demostrada, en fin, delincuentes, pues yo creo que por supuesto que tiene que haber mecanismos y es voluntad política. Quizás Marlaska al principio, para quedar bien, se le vamos a retirar las concertinas, vamos a quitarla esto, una retahíla de medidas que al final no ha cumplido. Y al final, bueno, pues claro que sí, es cuestión de voluntad política, no ha tenido voluntad. Con el tema de la sobreactuación, es que me llamó mucho la atención, Juan Antonio, que Pablo Iglesias dijera que en caso de un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, se pediría su partido, el tuyo, el Ministerio del Interior. Digo, me llamó la atención porque siempre pensé que lo natural es decir, hay esferas de la actuación de la Administración con una mayor incidencia social, sin quitar importancia que tú eres Guardia Civil, ¿no? Pero es decir, que yo pensé, bueno, trabajo, servicios sociales, economía, es decir, hay ámbitos de la actuación de la Administración cuya actuación va destinada
a mucha gente, ¿no? Entonces parece que era como una reacción sobreactuada, por eso te lo decía, ¿no? Yo creo que para lo más importante para Pablo Iglesias es un gobierno, es decir, lo que está claro es que los ciudadanos ya no quieren mayorías absolutas, entonces hay que ponerse de acuerdo. Lo que quiere Pablo Iglesias es, y Unidos Podemos y todos nosotros, es quedar los primeros en las elecciones generales y a partir de ahí hay que negociar. Y en ese sentido Pablo Iglesias habrá dicho, en lo del Ministerio del Interior, la pregunta va dirigida es, si yo tuviese el Ministerio del Interior, me gustaría, porque hay que hacer una limpieza, por lo que estamos viendo. Es decir, tú te reúnes con cualquier sindicato de policía y de la Guardia Civil y te dice que el mecanismo de ascenso a los altos mandos de la Guardia Civil y de la policía, sobre todo además de la policía, es una auténtica vergüenza. Es decir, estamos acostumbrados en este país que cuando llega un gobierno, lo primero que hace es cambiar la cúpula de la policía, cambias la cúpula de la Guardia Civil, del Ejército y pone a los tuyos. Tu ideología política, y no solo eso, sino el que tú crees que está dispuesto a hacer lo que tú le digas. Y dicen los sindicatos, ¿cómo se soluciona eso? Pues acabando con los destinos o con las vacantes de libre destinación, es decir, los de a dedo, el enchufismo, el amiguismo, y promocionando mérito, capacidad, formación, es decir, la gente que se lo ha currado de verdad, la gente. Eso lo dicen los sindicatos y eso lo decimos nosotros también. No se trata de decir, bueno, al final la gente que asciende o que llega a la cúpula puede tener la ideología que le dé la gana, pero es que a mí eso me da igual. A mí me tienes que demostrar que tienes una formación adecuada, capacidad, mérito, que puedes hacer tu trabajo, no el trabajo que te vaya a decir ministro para aniquilar, acabar con el adversario político. En ese ámbito ha podido decir Pablo Iglesias, pero bueno, también en las anteriores elecciones repitieron muchas veces que habíamos pedido no sé cuántos ministerios y eso era mentira, porque tú vas a una negociación... Bueno, él lo dijo a la salida de ver al rey, ¿eh? Eso no era mentira, porque yo lo vi, que se veía el CNI, Televisión Española, bueno, el Ministerio del Interior... Pero en unas negociaciones sabemos que eso no es... Ya, pero quiero decirte que Juan Antonio lo dijo en una rueda de prensa saliendo de ver al rey, ¿no? Vamos, mira, sin perjuicio de que, o sea, que quiero decir de que allá cada uno, sí, ¿no? Que puede tener su preferencia, claro, que ¿no? Cada uno haga lo que le parezca oportuno. Pero fíjate lo importante que es... A mí me llama la atención, no quito que es verdad que muchas veces tiene una sensación de que no se ha producido la limpia necesaria y que hay ahí enquistado gente que no debería ocupar puestos de responsabilidad y que tendrán utilidad para los ministros que van pasando, porque Villarejo siempre presumía que él había trabajado para 11 ministros. Se lo escuché en la entrevista que le hizo Jordi Évole, que había trabajado para 11 ministros de los dos grandes partidos. Claro, yo siempre pensaba, bueno, y no hubo ninguno, por lo menos del Partido Socialista, Rubalcaba, que se le llamara la conciencia y decir que alguien así no lo podemos tener, ¿no? Pues yo creo que muchas veces lo que ha pasado en este país es que han llegado gobiernos y han dicho, bueno, esto es un problema demasiado grave. Es decir, yo no digo que Rubalcaba supiera todo lo que estaba haciendo Villarejo, sino creo que lo hubiese intentado por lo menos solucionar, ¿no? Pero claro, estamos hablando de cloacas que muchas veces funcionan para un interés de un político y otras veces no. Es decir, estamos hablando de que Villarejo tiene, ¿cuánto dinero se le ha retirado ya? Es decir, ¿cuántos millones? ¿Cuánto patrimonio? Es decir, que él trabajaba primero para él. Y además también, pues, bueno, grababa a todo el mundo, hemos visto todas las grabaciones de la quería del rey, de esta, de la otra, o supuestamente quería, ¿no? O sea, la amiga, ¿no? La novia, lo que sea, ¿no? Sí, entonces, trabajaba para todo el mundo, pero también tenía mucha gente cogida. Es decir, cuando te tiene cogido la mafia, es muy difícil que tú quieras quitar al que tiene muchas pruebas sobre ti de en medio, ¿no? Entonces, bueno... Y no hay cosas que me llaman la atención, que no aparecen guardias civiles en esa trama, pero porque no participa ninguno, porque no se conocen. Tú que conoces ese cuerpo.
Yo no pertenece, porque además era una de estos exclusiva de la policía, donde las cloacas, se habla de policía política, ¿no? En este caso no, es decir, hemos visto a lo largo de la historia pues otros episodios tristes en los que ha participado la Guardia Civil. Yo soy Guardia Civil, pero no soy corporativista, tú me conoces, ¿no? Sí, ahí está el golpe del 23F, del GAL, bueno, pues la Guardia Civil, pero yo creo que es mucho más complicado que participe la Guardia Civil, porque el sistema de ascenso de generales de la Guardia Civil es muy diferente al de la policía. Es decir, no depende tanto del político el ascenso, porque va por promoción. Va por escalafón hasta coronel. Claro, claro. Entonces lo tienen más difícil. Entonces al final, sí es verdad que muchos generales se ponen el fajín gracias pues a que le cae bien a algún partido político. Algunos, como todo en la vida, ¿no? Pero es más difícil. Y bueno, y dicho eso, también quiero decir que no toda cúpula de la policía, ni mucho menos, hablamos como hemos dicho al principio, ¿no? La inmensa mayoría es decente, honrada, profesional, eso, porque cuando hablamos tanto tiempo de la policía, de la Guardia Civil, que no piense el que nos está escuchando que estamos aquí, ¿no? No, estamos hablando de los sinvergüenzas que hay en todos los sitios y en todas las profesiones, ¿no? Como tú decías, en el periodismo, en la sanidad, en todo. Más vergüenza por los periodistas, porque creo que nos mancha a todos los periodistas, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la gente sabe distinguir y sabe al final, cada uno tiene su trayectoria. Es decir, a mí no me conoce la gente aquí ahora porque soy político en la provincia de Cádiz. Tú hace igual 20 años que me conoces. Y como tú, pues cualquier periodista, es decir que para bien o para mal, lo bien que haya hecho o lo malo que haya hecho me conocéis, y he estado ahí con temas de sindicales. Y cuando dejes de ser diputado, Juan Sí. Antonio, volverás al Tajo y Sí. tú tienes esa inquietud y ese compromiso y volverás a dar la cara por tus compañeros y Sí, terminarás en no sé qué. Con otros expedientes más, como me ha pasado Sí, siempre, ¿no? Pero al final, bueno, ya muchas veces digo de broma, me voy a reinsertar en el sistema establecido. Pero bueno, al final cada uno pues hace lo que buenamente puede y lo que... Y una curiosidad, no sé si viste ayer en el Parlamento Vasco, ¿viste? Sí. ¿Y eso a ti no te provoca? Pues claro, que hay muchas cosas que no me Porque gustan. eran Sí, de Jusapol, eran los sí, que... sí, Jusapol y un diputado diciéndole que eran una vergüenza, no sé cuánto. Bueno, ¿quién va a decir vergüenza a policías, ¿no? En el País Vasco? Yo, claro que me da vergüenza, ¿no? De que un parlamentario, aunque haya sido elegido por la soberanía, por muchos ciudadanos, se dirija a unos policías que son unos ciudadanos como otros más, y estaban allí además callados. Uno hizo así, que es como una de estos de ellos de ¿cómo se dice? Una de estos de el signo, ¿no? de su lucha de apoyo a la equiparación salarial. Es decir, entonces que haya un policía en el Parlamento Vasco, en el catalán o en cualquiera, luchando o defendiendo la dignidad de los policías y guardias civiles, las reivindicaciones de policías y guardias civiles, no es que esté de acuerdo, es que soy guardia civil. Y es que yo he estado reunido allí tanto con Jusapol, con la UGC, con todos los sindicatos de policía, con todas las asociaciones, y hacen su trabajo y tienen que, a mí, pues claro, me enciende esas cosas. Hay políticos de todo, lo mismo que guardias civiles de todo, y entonces, pues claro, me pareció indecente, ¿no? Que se dirija, pues sean policías, como sean médicos, como sean, no, mira, tú mantienes una posición, yo mantengo otra, pero te respeto. Y a mí me ha pasado en el Congreso, ¿no? Imagínate el arco parlamentario que tenemos allí, pues hay cuestiones pues con Bildu o con el Partido Popular que son cuestiones pues enfrentadas, es decir, reivindicaciones o demandas o muchas posiciones enfrentadas, pero yo no soy de insultar, tú lo sabes, yo soy una persona normal, yo voy, explico mis cosas, algunas veces le meto un poquito el dedo al Partido Popular, les recuerdo, le sacamos trapos sucios, bueno, nos encendemos en el debate y ves que vamos, si yo lo que traigo es razonable y empiezan y bueno, pero dicho eso, al final hay que respetar a una persona que piensa diferente a ti, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos en un momento. Perfecto. Recuerdo haberte hecho otra entrevista en una campaña electoral y te hablaba del reto que tenías
que no sé si eras el primer guardia civil que iba a ser elegido diputado y era especie de qué responsabilidad sentías ante, ¿cuántos sois? ¿80.000 guardias civiles? Ante todos tus compañeros, que la responsabilidad que tú tenías, que luego muchos de ellos esperarían de ti que ibas a contribuir a mejorar su vida, desde los chalecos antibalas o la vida en las casas cuartel o no sé qué, ¿no? Y pasado este tiempo, ¿tú crees que gracias a tu labor la ha mejorado en algo, aunque sea, la vida de tus compañeros? Sí. Mira, lo primero, es verdad que he sido el primer guardia civil que ha llegado al Congreso de los Diputados mediante el voto, y no de otra manera como a lo largo de la historia ha pasado muchas veces, ¿no? He sido el primer guardia civil. No encima de un caballo. No encima de un caballo ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, he sido el primer guardia civil. Y sí, de hecho, fíjate que en los presupuestos del Partido Popular admitieron una enmienda, que la hice yo, es decir, de mi grupo, admitieron una enmienda de Unidos Podemos que se refería a los chalecos antibalas para policías y guardias civiles, porque claro, en este caso el reto no solamente representa a guardias civiles, sino también a policías y también a militares. Estoy en la Comisión de Interior, en la Comisión de Defensa, del modelo policial, es decir, que son muchas cuestiones. A ver, nosotros, como otros partidos, nos comprometemos a ciertas cosas, ¿no? Lo que pasa es que después tienen que dar los números. Para muchas cosas han dado y para otras cosas no han dado. Pues mira, pues se ha abierto una comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI, que es una demanda de todos los sindicatos de policía y de guardias civiles, y ahí han estado todos los representantes políticos, sindicales de ambos cuerpos. Ya se ha empezado a trabajar sobre eso y cada día hay más conciencia de que hacer una reforma policial. Me propuse la participación de algunos colectivos en el Congreso de los Diputados, la primera vez en la historia que Paco Mena, que es el presidente de la plataforma de la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, la primera vez en la historia que Paco Mena ha estado en la Comisión de Interior hablando sobre la situación del campo de Gibraltar, fue porque única y exclusivamente Unidas Podemos, Juan Antonio Delgado, pidió su comparecencia. Escucha por ahí también que el PSOE, que nosotros también, nosotros también no, eso lo pidió Unidos Podemos y está allí. Fue porque Unidos Podemos pidió que Paco... ¿Por qué? Porque bueno, es muy importante que una persona del prestigio de Paco Mena, pues que explique allí a los diputados del PNV, los de Esquerra Republicana, porque no son de Cádiz, pero toman decisiones muy importantes que afectan a la provincia de Cádiz. Lo hizo de forma fabulosa y aquello fue un antes y un después para la situación, para empezar a revertir la situación del campo de Gibraltar. Los trabajadores de la base de Rota, los trabajadores españoles de la base de Rota estuvieron en la Comisión de Defensa porque también pedí yo su intervención, su comparecencia, y a día de hoy pues ya se están respetando, ahora me lo han trasladado ellos, no se respetaban la cuota de trabajadores dentro del convenio de América y España, era un 70-30, bueno pues ya se está respetando. Es decir, hemos estado allí con los de Delphi, con muchos trabajadores, ¿no? Entonces, por un lado, he ido haciendo partícipe a los ciudadanos, a los colectivos en la política a través de intervenir en el Congreso de los Diputados. Se veía un poquito como raro, y me decían, bueno, pero ¿para qué quiere que venga esta persona? Me decían, claro, y hay también muchos dinosaurios que llevan 20 y 30 años en la política y no están acostumbrados a estas cosas. Y me decían, con lo del tema de Paco Mena, bueno, pues tardó un año en comparecer. Y nos reuníamos la mesa, que es la que pone en orden del día, y yo decía, que venga otra vez, pero no, es que cosas más importantes, siempre había cosas más importantes porque en realidad no les interesaba que compareciera. Y en temas de la Guardia Civil pues pasa lo mismo. Sobre todo en estos 3 años hemos hecho lo que hemos podido, siempre que haya dado los números. Nos decían que era la legislatura del no se puede, no había números, no se puede. Se ha demostrado que sí se puede para echar al Rajoy, para que haya otro gobierno, para el salario mínimo 900 euros que afecta a miles de ciudadanos, sí se puede, ¿no? Y en el tema de policía, de guardia civil, el resto de trabajadores de esta provincia y tal, para mí era muy importante, puede parecer una tontería, pero para mí es muy importante no engañar a la gente. No engañar, es decir, por aquí venimos, no te preocupes, sí se puede y tal, no engañar. Y yo tengo la satisfacción, igual que la gente de mi grupo, de que no hemos engañado a nadie. Es decir, hay otros partidos que dijeron,
vamos a derogar la reforma laboral y la ley Mordaza. Pues el Partido Socialista no ha querido. No ha querido, porque daban los números. Y quería el PNV, quería los independentistas, queríamos nosotros. Pero el Partido Socialista no ha querido, se ha hecho el remolón. Ya sabíamos que el Partido Popular no quería. Y Ciudadanos tampoco, lógicamente. Aunque diga después que sí tal. Pero es que Pedro Sánchez se comprometió a muchas cosas que no ha cumplido. No porque no ha podido, porque si tú no puedes, dices, es que no puedo. Pero una cosa es no poder a no haber voluntad política y no querer. Nosotros, todo lo que hemos podido, incluso hemos presionado para sacar todas esas cosas. Al final, no engañar a la gente y haber conseguido algunas cosas, ¿no? Porque bueno, también revertir todos los recortes del Partido Popular, bueno, cuesta, ¿no? Es decir, aquí en esta provincia pues se ha desmantelado policía y guardia civil, faltan muchos policías, muchos guardias civiles, faltan juzgados. Me preocupa muchísimo, porque al final, aparte de mi perfil de guardia civil, a mí me preocupa mucho el paro juvenil en esta provincia. Es un paro, es decir, es un drama. Hay municipios que llegan al 70% del paro juvenil, es decir, cifras que en la más alta de Europa, en cualquier sitio de Europa, escandaliza. Entonces, a mí me parece muy bien que mi provincia, que mi tierra esté de moda. Es decir, yo cuando vi en Madrid, leí el reportaje del New York Times, y a mí, bueno, pues yo le doy allí en la cara a todo el mundo, mira, a ver, pero es que eso yo lo sé yo, ya sé, los encantos de mi tierra ya lo sé yo, no hace falta que nadie me lo cuente, lo mismo que tú y toda la gente, pero a mí me interesan los problemas, el paro juvenil, las pensiones, todas esas cuestiones, los astilleros, los trabajadores de rota, todas esas cuestiones. Y sobre la equiparación salarial, que ha sido una reivindicación de los dos cuerpos, porque llamó mucho la atención, sobre todo a raíz de los sucesos de Cataluña de hace año y medio, ¿no? Y ahí empezó una ola de la equiparación salarial, que la prometió el PP, luego la prometió el PSOE. ¿Eso en qué situación se encuentra? Porque claro, pues a todos nos llamaba la atención que los Mossos estuvieran ganando un 30% más que los otros guardias civiles y policías que se habían sido movilizados allí, ¿no? La equiparación salarial es una reivindicación no solo justa, no solo legítima, sino justa, ¿no? Es decir, que un mozo de escuadra o un ertzaina cobren 600, 700 euros más que un policía en guardia civil, es decir, ellos parten de la base de que al mismo trabajo, mismo sueldo. Máximo cuando estamos hablando de la administración, y tú vas a una empresa privada, no tendría que ser así, pero es más fácil que pase, también hay que luchar contra eso, ¿no? Pero, hombre, que dentro de la administración, ya ni siquiera la policía y la Guardia Civil tienen los mismos sueldos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que lo de Cataluña, de alguna manera, ayudó a esa reivindicación, policías y Guardia Civil se vieron más fuertes para defender esa reivindicación, en el que el gobierno pues, estaba en una situación complicada por lo que estaba pasando en Cataluña, de ahí salió, es verdad que yo ya en 2008, ya me abrieron un expediente, acá lo tengo, por ahí, ¿no? Precisamente por esta reivindicación, ¿no? Entonces, la situación que está, bueno, pues los sindicatos de policía y asociaciones de la Guardia Civil han presentado una denuncia contra el ministro Marlaska, porque se les ha mentido, porque se solicitó un informe de una empresa externa para decir cómo se debía llevar a cabo la equiparación, porque claro, es muy complicado, puesto por puesto, de cada agente, de policía, de guardia civil, equipararlo, primero entre Policía Nacional y Guardia Civil, después, es decir, es una tarea complicada. Entonces, tenía unos plazos, tenía unas fechas, el ministro dice que no va a estar listo, que le falta tiempo, y los sindicatos han dicho, vale, perfecto, pero dime cómo va, y déjanos participar. Entonces, somos sindicatos, somos representantes de los trabajadores, ¿cómo no vamos a poder tener esa participación? Y lo que hay es que nos han hecho las cosas. Entonces, pues ahora mismo hay una denuncia contra el ministro Marlaska y bueno, yo creo que he demostrado, hay muchos sindicatos que saben que la participación de Podemos ha sido importante, porque el Partido Socialista en varias veces y el Partido Popular también en varias veces se han querido echar para atrás, porque bueno, no lo tienen como prioritario, como no lo han tenido en estos 30 años. A lo mejor subirle el sueldo a policía y a la Guardia Civil le parece muy legítimo, pero a lo mejor pues ellos piensan que no es lo más prioritario en el sentido de votos o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, la participación y el tenerlo tan claro en Unidas Podemos, bueno, Pablo Iglesias, yo creo que la primera vez en la historia de la democracia, te reto a que lo busque por ahí, que un líder de un partido importante, ¿no? Estamos hablando de los 4 principales, ¿no? La primera vez que habló cuando iba a tomar posesión, ¿cómo se llama esto? Se me van las, ¿no? Rajoy cuando iba a tomar, ¿no?
Es decir, La investidura. En la investidura de Rajoy y en la investidura de Sánchez, que son momentos en los que habló de las necesidades de policía y de guardias civiles, habló de chalecos, habló de equiparación salarial, habló de nuestras Fuerzas Armadas, que no se nos puede olvidar. Sí, pues sí, el de Podemos, el de la coleta, pues habla de los policías, de los guardias civiles. Claro, y de la gente, es que me sorprende, ¿cómo te va a sorprender? Si tiene un guardia civil, si es el único que tiene un guardia civil, ¿por qué no me han llamado los otros? Bueno, también sabía que no iba ahí. Pero que al final, bueno, muchas veces damos por normal algunas cosas y a lo mejor no es lo normal, ¿no? Tú has abanderado también la lucha para los militares profesionales, el tema de, parece que a los 45 años tienen que dejar el cuerpo, y tú has abanderado la lucha para que se le busque una solución a toda la gente de las Fuerzas Armadas que tienen que dejar el cuerpo a los 45 años, ¿no? Sí, pues mira, yo cuando estás en el Congreso... además en la provincia de Cádiz hay muchos. Muchos, una incidencia brutal, ¿no? Cuando asumes la responsabilidad de ser diputado, pues te llegan cartas, mensajes a través de las redes sociales, es decir, de todos los problemas de toda la gente, ¿no? Perdón. Y ahí están los problemas que tú ya conoces, los problemas más graves, los problemas y los que te quitan el sueño, como digo yo. Y a mí me quita el sueño. Es decir, hay 50.000 militares, 50.000 trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas que hasta el año 2030, con 45 años, les van a dar una patada y los van a dejar en la calle, lo que yo he denominado como un ERE encubierto. En el año 2000, ¿por qué pasa esto? En el año 2006, el gobierno socialista hace una ley de tropa y marinería, que hace dos leyes. Bueno, nosotros planteamos integrarla en una sola ley de personal para que todos sean militares de carrera, ¿no? Pero bueno, hace una ley y en esa ley dice, a los 45 años dejarán, cuando se les prometía en la época de Bono, aquí está tu futuro, las Fuerzas Armadas, un trabajo estable, tal, no, bueno, pues a los 45 años tenían que abandonar el ejército, pero decía, lo dice la ley, que el gobierno tiene que buscarle una solución laboral. Y había que poner unos mecanismos en marcha. A lo largo de todos estos años no se ha hecho eso. Y ahora nos encontramos con que ya esos primeros militares están cumpliendo los 45 años, bueno, ya los últimos 2 o 3 años, y no se ha hecho nada y lo están echando a la calle. Tenemos militares que tienen oficios que hoy están prácticamente a extinguir, es decir, que están muy cotizados, muy grandes profesionales, pero que no tienen un título, una homologación, y los títulos que tienen no están homologados con las administraciones públicas. Entonces, cuando tú vas a una empresa y dices, mira, que he sido militar 20 años y soy tal, bueno, pues al lado te viene otro y te trae, ¿no? Entonces, la dificultad es esa. Después hemos hecho una subcomisión en la que han venido muchos expertos, desde catedráticos de recursos humanos, civiles, sindicatos, generales, Coronel Baño, por poner un ejemplo. Ni es necesario echar a los militares, ni es necesario. Un ejemplo, estamos echando a los militares y estamos contratando a vigilantes de seguridad para vigilar nuestros cuarteles. ¿Tiene eso lógica? Es decir, echamos a los militares y ahora contratamos, claro. Pero tiene sentido también, que hay que buscar una salida, pero tiene sentido un soldado con 50 y tantos años, Juan Antonio, creo yo, ¿no? Eso visto desde fuera. Claro, pero eso es un pensamiento de cuando hacíamos la mili. Es decir, en la era de la tecnología, donde ya no se conocen las guerras de barrigazo, es decir, hace falta una élite dentro del ejército, que pueden ser 5.000 o 10.000 militares, que reúnan las condiciones, pero es que en el ejército, es decir, para cada puesto operativo se necesitan 8 personas no operativas. Es decir, cuando lo dice una persona como el Coronel Baño, gente de prestigio, ¿no? Es decir, el Coronel Baño ha escrito muchos libros sobre esto, de personas mucho de prestigio, ¿no? Y otras muchas, ¿no? Los propios sindicatos con muchas. Es decir, lo que está claro es, primero, que no se ha hecho lo que venía en la ley, y que cuando llega el problema, al final lo que no podemos hacer es que la cuerda se rompa por el sitio más endeble. Hay que dar una solución. Hay que dar una solución. Lo primero, habrá gente que llega a los 45 años y se quiera ir. Habrá otra gente
que se le da la posibilidad de pasar a la Guardia Civil o pasar a la policía, porque a ver, en la Guardia Civil los guardias civiles se jubilan con 58 años, porque un militar no puede estar hasta los 58 años, es decir, que en Guardia Civil también se encuentran situaciones muy incluso, no te voy a decir que más, pues decir, cuántas guerras de participación hemos tenido en España en los últimos 40 años, y cuántas veces un guardia civil se somete a muchas cuestiones de, en fin, pues desde que tener que correr en la playa detrás de un narcotraficante, uno con un alijo, hasta reyertas, a situaciones peligrosas, de estrés. Es decir, que al final lo que sí está claro es que hay solución. Lo que pasa es que hay que poner el interés de la gente por encima, por delante o sobre todo de las empresas armamentísticas. ¿Sabes qué pasa? Mira, la señora Robles se ha gastado, la señora Robles, el ministro de Defensa, se ha gastado 12.000 millones, en 9 meses se ha gastado el gobierno, 12.000 millones en empresas armamentísticas, más que en la etapa Zapatero-Aznar, fíjate, más que en la etapa 12.000 millones. Bueno, la factura, la hipoteca ahora mismo del Ministerio de Defensa son de 30.000 millones. Hemos hecho un submarino que no flota, que hay que rediseñarlo, el S-80. Un submarino se quería hacer netamente español, perfecto, pero se ha hecho, se le puso 7 toneladas más de hierro, eso se fue para abajo, ahora hay que rediseñarlo, eso quiere decir que se tiene que hacer más grande y por eso se tiene que reformar el puerto de Cartagena porque si no, no cabe el submarino. ¿Sabes? El dinero con ese dinero podíamos haber comprado 3 submarinos a Francia. Yo quiero que se haga en mi país, que sean españoles y que se haga bien y que dé puesta de trabajo. Claro, en España, ¿no? Por supuesto, para que se hagan las cosas bien. Y después cuando dicen, no, es que otras cosas de las que nos dicen, ustedes, el tema de las empresas armamentísticas, aquí se crea trabajo, pero la mayor parte de armamento no lo hacemos en España, se lo compramos a Estados Unidos, se lo compramos a otros muchos países, es decir, que el lobby armamentístico y el lobby de los medicamentos es el más fuerte. Entonces, al final, claro, si tú tienes 30.000 millones hipotecados, pues al final un soldado, un militar de tropa de minería cobra 900 euros. Si estamos hablando que es injusto el sueldo de un policía en Guardia Civil, pues imagínate 900 euros, los que se van a Irak y a Afganistán, ¿no? Y después, claro, cogen los patriotas de hojalata, cogen la bandera, se ponen... No, perdona, vamos a cuidar a la gente, ¿no? Y mira, volviendo a la provincia, cuando entró en crisis la situación en la línea, que hubo ahí compañeros tuyos que casi los linchan en algún barrio de la línea y tal, primero se decía que es que había, como tú lo has dicho, ¿no?, un déficit de policías y guardia civil en la zona. Antonio Sanz dijo que habían trasladado a no sé cuántos, ¿no? Y luego se dijo que aquellos que habían sido trasladados volvían a sus destinos. ¿Cómo es la situación? Porque parecía que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado del campo de Gibraltar se les había ido la situación de las manos, que el Estado no existía en determinadas zonas, ¿no? Y que algunos compañeros tuyos habían estado en riesgo vital extraordinario, ¿no?, en esa zona, ¿no? Bien, a ver, esta noche ha entrado una patera por la caleta, no, en Cortadura. En Cortadura, es decir, lo que se está haciendo. Bueno, lo primero que se hizo fue, el Partido Popular, es desmantelar. Aquí había 3 fiscales antidroga, había una plantilla completa, o casi completa. Hoy habla con los jueces y con los fiscales. Tienen las mesas así. Habla con la policía, habla con la Guardia Civil. La falta de medios, la falta de vehículos. Eso por un lado. Pero solucionando el tema policial no se soluciona nada. Es decir, en la provincia de Cádiz, y esto hay que repetirlo muchas veces, porque aquí vienen algunos, viene Marlaska, no, es que cuanto más detenidos se han cogido, no, ¿viste? Yo llegué aquí en la provincia de Cádiz en el año 2002, en el año 2003 se puso en marcha la operación Estela, que además nosotros, cuando yo estaba en UGC, nos personamos como acusación. 50 detenidos, miles de kilos de hachís, es decir, operación Semilla, operación, ¿te acuerdas? Y aquí llevamos 30 años cogiendo miles de kilos de hachís y miles de detenidos. ¿Hemos solucionado algo? No.
Al final, nosotros hablamos de un plan integral, no de seguridad, de un plan integral para la provincia de Cádiz. Si en la línea tenemos un paro juvenil del 70%, en Algeciras igual, en el otro igual, en el otro igual, si no tenemos infraestructura, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Al final, bueno, claro, es que llegamos a esa situación porque si encima que la situación está mal, faltan policías y faltan guardias civiles, claro, todos los policías y los guardias civiles que vengan, bienvenido sea para cubrir, hacer un trabajo magnífico, espectacular. Pero que vengan de manera estable. Que vengan de manera estable. Que vengan, los alojen provisionalmente, claro, y luego se vuelvan. Claro, que vengan. Salen X plazas, claro, en la casa cuartel de Algeciras. Parches, que es lo que dicen los sindicatos. No se pueden poner parches, pero es que además no se nos puede engañar. Venga, ya está controlada la situación. Dice que no, sí, que el problema no es que haya más policías y más guardias civiles, que sí, que bienvenidos sean y son necesarios. El problema es el abandono institucional de esta provincia durante muchos años por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular, porque al hijo llevamos muchos años cogiendo, detenidos muchos años, inmigrantes muchos años llegando, que no es eso, es decir, que no es una cuestión de estadística, de yo presentarme a los medios y decir, mira, todas las personas que se han detenido cuando estaba yo, que no, es decir, que el Algeciras-Bobadilla, el tren, sigue llegando sin electrificar, es decir, a gasoil, a 30, uno de los puertos más importantes de Europa, es decir, empleo, como vías de comunicación, es decir, que al final es eso, es decir, que esa zona no se conviertan en un caldo de cultivo. Claro, el que no tiene nada, tú como le decís un padre de familia, si no tiene nada y está desesperado y tal, pues siempre será más fácil que caiga en esa situación, ¿no? Es decir, entonces, un plan integral, que además fue lo que pidió Paco Mena, y que no se venda pues tanta, en fin, que no sé, en modo campaña, ¿no? Pero sigue habiendo déficit de guardia civil. Mucho. El otro día me decía un compañero, tenemos un coche de patrulla de la Guardia Civil para 3 puestos de la Guardia Civil. Nos lo vamos pasando de un día para otro. Te doy la provincia de Cádiz. Te doy mi palabra de honor. Me lo dijo un Guardia Civil. Dice el profesor, bueno, 7 millones y pico. Y pero, es que nada más que preconcir. Si uno se mete en cualquier buscador y busca los últimos comunicados de la Asociación Unificada de Guardia Civil y del SUB, que son los más importantes, los mayoritarios, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no le vamos a hacer caso a lo que digan? Y lo dicen, ¿no? Se trajo una flota de vehículos de segunda mano, la mayoría estaban hechos un desastre, vamos a ver, que además se lo quitaron a otros puestos. En fin, tú no puedes quitarle un coche a este puesto para ponerlo en el campo de Gibraltar para decir que ya soluciona el problema. Insisto, y yo sé, soy consciente que es difícil revertir todos los recortes que se han hecho con la excusa de la crisis, en hospitales, en formación, en educación, en pensiones, que es difícil, de un día para otro no se puede solucionar todo. Yo hasta ahí lo entiendo, pero o nos tomamos esto como una cuestión de Estado, sin manipular, sin hacer trampa, sin intentar maquillar las estadísticas, o no vale. Entonces será pan para hoy, porque así es que llevamos 40 años, claro. Y yo, como te he dicho, en el año 2003 ya nos personamos con la operación Estela, que era una de las más importantes en aquel momento, ¿no? Y nos hablaban los guardias civiles, bueno, los narcos ya iban con teléfono móvil. En el año 2003, que prácticamente en el año y los teléfonos que tenemos te hacen una foto maravillosa, no sé, y van por delante. Bueno, ya la droga está entrando en la provincia de Cádiz desde hace muchos años, o algunos años, en avionetas a la sierra. Es decir, ellos también utilizan tipo empresa, a ver, ¿cuánto gastamos en esto? ¿Cuánto? Que sí, que es un problema, vale, pero eso va íntimamente ligado a, pues eso, a la riqueza, a la generación de puestos de trabajo, de formación, de todas esas cuestiones. Y en eso es más importante, tiene que ser fundamental, prioritario para esta provincia. Lo demás es engañarla, o no digo engañar, pero distraer a la gente. Mira cuántos alios, mira cuántos detenidos. Me va a decir, me he estado destinado aquí muchos años en la provincia de Cádiz. Si me llaman los compañeros, todavía, no he cambiado de mi número de teléfono, tengo el mismo teléfono y me llaman los compañeros, que yo, mira, hay que ver el Marlaska, lo que tiene que hacer es que la equiparación salarial que nos hace, en fin, cada uno, ¿no? Pero que es importante abordar las cosas de forma seria y de forma profesional también, ¿no? Para dar una respuesta al final, ¿no? Bueno, Juan Antonio, pues muchas gracias. A ti como siempre. Y mucha suerte. Muchas gracias. Sabes que es un placer estar aquí contigo, compartiendo este ratito, como ya lo hemos hecho muchas veces. Como lo hemos hecho otras veces. Y muchas gracias por invitarme.